También creo que de esto hay 2 o 3 preguntas, no hay muchas de meteo. Bueno, lo primero es saber lo que es la presión atmosférica, que no es más que el peso del aire, de la columna de aire sobre la superficie de la Tierra. Eso es lo que llamamos la presión atmosférica. El aire, aunque no lo parezca, también tiene su peso, aunque sea poco, y es lo que realmente medimos, el peso de la columna de aire sobre una determinada superficie. Es evidente que a medida que ganamos altitud, perdemos presión atmosférica. ¿Por qué? Porque tenemos menos aire encima de nuestras cabezas. Muchos instrumentos de los aviones miden la altitud en función de la presión atmosférica que se va perdiendo, porque es un valor homogéneo. Creo que se pierden unos 8 milibares por tantos metros de altura. ¿De acuerdo? Muy bien. Importancia del tiempo en la seguridad de navegación. Pues evidentemente siempre, antes de salir a navegar, hay que consultar las previsiones meteorológicas. Esto es una regla de oro y básica, ¿eh? Si esto lo seguís a rajatabla, os evitaréis muchos sustos. Muchos de los sustos que hay es porque la gente sale a navegar sin mirar las previsiones y aunque por la mañana, y sobre todo aquí en el Mediterráneo, tú puedas ver que hace un sol fantástico, luego pasa muchas veces que igual a mitad de mañana o a mediodía se cruza la cosa, entran tormentas, entra viento, mala mar y eso cambia en muy pocas horas, ¿eh? Incluso en muy poco tiempo. Te puede cambiar la meteo y montarse un zurraspón de narices. Por eso es súper importante, es una regla básica de oro, siempre consultar las previsiones y consultarlas a diario. ¿Qué significa esto? Aunque veáis que hay previsiones para 3, 4, 5, incluso hasta 10 días, previsiones a más de 3 días la probabilidad es muy baja. Es decir, todos los días hay que consultarla. No vale que no, la miré hace un par de días y daban los 3 días buenos. Todos los días se mira y se actualiza esa previsión. ¿De acuerdo? Sobre todo en épocas inestables. Muy bien. ¿Cómo medimos la presión atmosférica? Pues con un barómetro. Todos sabéis lo que es un barómetro, ¿no? El instrumento que nos sirve para medir la presión atmosférica. Ahora lo despanzurraremos y lo veremos, que esto lo tengo, me lo regaló un amiguete y lo despanzurramos para verlo por dentro. Estos barómetros, la presión atmosférica se puede medir de 2 maneras, o en milibares de presión, bueno, que es lo mismo que hectopascales, o en milímetros de barra de mercurio, se dice. ¿Por qué es esto? Porque la persona que descubrió que existía una presión atmosférica se llamaba Evangelista Torricelli, ya en el 1643, y el experimento que hizo para determinar que existía una presión atmosférica y que además variaba con la altura y variaba con el paso de según qué tiempo, no fue más que en una cubeta de mercurio introducir una probeta en la que se le había hecho el vacío. De esta manera lo que sucede es que la presión del aire al incidir sobre el mercurio hace que éste suba por la barra de mercurio. De manera que este hombre estableció que la presión atmosférica media a nivel del mar era de 760 milímetros de barra de mercurio. Ese dato hay que sabérselo, ¿vale? Porque esa presión se puede medir o en milímetros de barra de mercurio o en milibares. Y la presión media, equivalente a los 760 milímetros de barra de mercurio, en milibares serían 1013 milibares, que corresponden a una atmósfera. Sí, claro. Siempre, de estas siempre suele caer una. Entonces, tener claro que son 760 milímetros o 76 centímetros o 1013 milibares, que es la presión media normal a nivel del mar. El barómetro que usamos, evidentemente, no es esto, porque esto también es un barómetro, pero es evidente que en un barco este barómetro no va a funcionar muy bien porque se nos saldría todo el mercurio. Entonces, utilizamos lo que llamamos barómetros aneroides, que son este tipo de barómetros. ¿En qué se basa el funcionamiento de estos barómetros? Llevan dentro una cápsula que tiene la forma de una galleta hueca, metálica, que dentro se le ha hecho el vacío. Se le llama cápsula de Bidi. Esta cápsula reacciona con los cambios de presión atmosférica. Cuando hay más presión se contrae, cuando hay menos presión se expande. Esto va conectado a un mecanismo recuperador que va conectado a la aguja y entonces es lo que nos indica la presión atmosférica. Estos instrumentos, pues siempre es conveniente darles unos golpecitos para que, como es esto muy sensible, y ves que tenemos aquí la presión media, ahora fijaros está 760, ¿veis? Que son aproximadamente 1013. Entonces, como veréis en los barómetros se mide en las dos, aunque normalmente en la televisión y esto
siempre dan la presión atmosférica en milibares, pero también se puede medir en milímetros de barra de mercurio. Esto, si le quitamos la tapita, veis ahí debajo la capsulita, esa capsulita que hay ahí. Yo ahora le pongo la aguja otra vez y veréis que esta capsulita, si yo la aprieto, sube la presión atmosférica. Si le quito la presión, baja la presión atmosférica. Es lo mismo que hace el aire, la presión. Sube, se comprime, baja, se expande y con eso nos marca. ¿Ok? Pues veréis que es un sistema bastante sencillo. Barómetros aneroides. ¿Ok? ¿Por qué se utilizan? Porque este barómetro aguanta sin problemas los movimientos a bordo del barco y funcionan bastante bien. Bien, ¿qué le llamamos a una línea isobárica? Isobárica unen puntos de igual presión atmosférica. ¿Os acordáis? Las isobáticas, puntos de igual profundidad. Las isobáricas o isobaras, que imagino que lo habréis oído también muchas veces, porque en la televisión están continuamente con las isobaras, ¿de acuerdo? Se considera la presión media a efecto de isobaras 1012. ¿Por qué? Porque se cogen las isobaras, se suelen separar unos 4 milibares. Entonces son números pares y a efectos de un mapa de isobaras se considera que de 1012 milibares hacia arriba es una zona de alta presión, de 1012 milibares hacia abajo se considera una zona de baja presión o borrasca. También le llamamos a las áreas de alta presión anticiclones y a las áreas de baja presión borrascas. ¿Qué es una borrasca? Una zona de baja presión o un centro de bajas presiones. Es una región donde la presión en el centro es mucho menor que en los extremos. Es decir, que a medida que tú te alejas, sube la presión. Esto sería básicamente como en un mapa de tierra, que tenemos las curvas de nivel. En tierra esto se le llama curvas de nivel. Esto sería, o curvas de altura, esto sería la cima de la montaña y por aquí iría bajando la montaña hasta una depresión. Por eso también los valles se les llaman depresiones, porque realmente es algo similar a lo que pasa en la atmósfera, ¿de acuerdo? Muy bien. Normalmente las borrascas, como ya sabéis, están asociados a mal tiempo, vientos fuertes, lluvias, porque son zonas de inestabilidad, zonas que se han generado y que tienden a rellenarse, son agujeros que tienden a rellenarse, y siempre hay un intercambio entre las zonas de alta presión a las zonas de baja presión. Las presiones, igual que las temperaturas, siempre intentan igualarse. Por tanto, yo viendo ya un mapa de isobaras, me puedo hacer una idea tanto de la intensidad del viento como de su dirección. Ahora veremos por qué. Anticiclón, zona atmosférica de alta presión o centro de alta presiones, en el cual la presión en el centro es superior a la del aire circundante. Se indican las cartas con la letra A y son zonas con mucha más estabilidad atmosférica. Ausencia de lluvias, ausencia de vientos fuertes. Son zonas mucho más amplias. Normalmente los anticiclones son de mucha mayor extensión. ¿Veis el anticiclón y la borrasca? Los anticiclones suelen ser más grandes y más lentos en su movimiento, mientras que las borrascas son más pequeñas pero más rápidas en su movimiento. Y normalmente un anticiclón siempre lo que hace es desplazar borrascas. Por ejemplo, si este anticiclón, que ahora es típico de invierno, este es el anticiclón de las Azores, siempre está por aquí. ¿Lo habéis oído? El anticiclón de las Azores es este. Entonces este anticiclón, ¿qué hace? Se mueve, baja en invierno y sube en verano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sube en verano y se coloca aquí, las borrascas que se generan al norte de Canadá, que se generan allí, cuando bajan por aquí, rebotan en el anticiclón y se van para allá. ¿Vale? Cuando este anticiclón en invierno baja, porque baja por temas de temperatura y de inclinación del sol, permite que las borrascas entren siempre por aquí, que es lo que nos está pasando en estas épocas. El anticiclón baja y permite que entren. Los años que hay sequía, ¿por qué se produce? Porque a veces el anticiclón se queda alto. Entonces, ¿qué hace cuando se queda alto? No permite el paso de ninguna borrasca y no llueve. ¿Vale? ¿Esto por qué sucede? Hay muchísimas teorías. Hay unas que se sabe, pero no se sabe tampoco muy bien cuándo va a subir y cuándo va a bajar. Esto se va observando y se van viendo esos movimientos, pero las predicciones son a 2-3 días. Una predicción a más de 2-3 días atmosférica es ciencia ficción. Es decir, las hay, porque los modelos las sacan, pero la probabilidad es de un 50%. Un 50% es que igual sí o igual no, ¿verdad? Entonces, una predicción a 24 horas suele tener un 70, un 80, según cómo está la atmósfera. A 48 horas suelen bajar a un 60, pero bueno, pero menos de un 50, un 40
no vale nada, ¿vale? Muy bien. Anticiclón, tiempo estable y ausencia de vientos fuertes. Entonces, fijaros, ¿cómo circula el viento? En el hemisferio norte, ¿eh? En las borrascas gira en sentido contrario a las agujas del reloj y siempre un poquito curvado hacia el interior, intentando rellenar ese agujero. En los anticiclones es al contrario, gira en el sentido de las agujas del reloj y siempre un poquitín hacia afuera de las isobaras en superficie. Entonces veis que de esta manera siempre los anticiclones de alguna manera lo que quieren hacer es rellenar las borrascas. Los anticiclones son residentes de alguna manera, siempre están ahí, ¿de acuerdo? Mientras que las borrascas se generan, tienen su ciclo, ciclogénesis, se llama, nacen, se desarrollan y desaparecen, mueren. Mientras que los anticiclones son algo estático, fijo, que siempre está ahí. El anticiclón de las Azores siempre está ahí. La trayectoria de las borrascas en el hemisferio norte se generan en el Atlántico, en la zona norte de Canadá, se desplazan del oeste hacia el este, por el tema de rotación de la Tierra. En la península nos suelen entrar siempre por el noroeste, ¿ok? O dirigirse en dirección este-noreste. Si bien, por supuesto, dependerá de la situación y fuerza de los anticiclones próximos que puedan afectarlas o desviarlas, lo que os he comentado, Depende mucho de la posición del anticiclón para que nos indique hacia dónde puede desplazarse una borrasca. Entonces, otra cosa que os quiero comentar, aunque no esté en la teoría, es que cuanto más juntas estén las isobaras, en un mapa de isobaras, mucho más viento va a hacer en esa zona. Eso es como una pendiente de una montaña, exactamente igual, ¿vale? Aquí, como veis, esto casi es un llano, ¿de acuerdo? Se le llama también un pantano barométrico. A esta zona se le llama un pantano barométrico. ¿Ves que en esta zona no hay ninguna diferencia de presión? Entonces aquí no va a haber vientos, porque es un llano. Pero aquí, ¿qué sucede? Fijaros, hay como una pendiente. Entonces, realmente el viento aquí vendría, como el anticiclón gira a derechas y en la borrasca a izquierdas, veis que el viento aproximadamente vendría en esa dirección, viento noreste. Esta es la típica borrasca del Mediterráneo, que se pone ahí y también es muy fastidiosa, porque si bien todas las borrascas nos entran por aquí, hay veces que algunas borrascas se cuelan por aquí y si se logran colar por ahí, se refortalecen en el Mediterráneo. Habéis oído lo que pasa con los huracanes. Es algo similar, aunque una borrasca no es lo mismo que un huracán, No se forman de manera igual, pero son hermanos gemelos, o mellizos, al menos. Las borrascas también son ciclones que se alimentan de la humedad y la temperatura del agua. Por eso aquí nos llegan muy pocas borrascas. ¿Por qué? Porque en el momento que tocan tierra, descargan toda la humedad que llevan y ya no tienen más energía. Le pasa como a los ciclones, a los huracanes, en cuanto tocan tierra se convierten en tormentas tropicales. ¿Qué pasa cuando una borrasca se cuela por aquí? Es muy peligroso porque el Mediterráneo está mucho más caliente que el Atlántico. Y entonces se refuerzan y se quedan ahí y es lo que nos puede producir. Esto es típico temporal de noreste aquí, bestia. Esa situación es para no salir a navegar ahí. Mientras que, veis que el sur de Inglaterra, el norte de Francia, están de puta madre con buen tiempo. Aquí estaríamos con una borrasca fuerte metida ahí en el Mediterráneo que nos generaría bastante mala mar. Ahora veremos por qué. Bueno, conceptos de viento real y viento aparente. ¿Os acordáis que los vimos? El viento real es el que hace y el viento aparente es el que yo noto en el momento que tengo movimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Rolar. Estos conceptos también los preguntan a veces, Rolar, aparte hay que conocerlos, porque son bastante importantes. Rolar es cuando el viento cambia de dirección. Caer cuando disminuye la velocidad. Refrescar cuando aumenta la intensidad. Cuidado, que no es que venga el viento más frío, Caer y refrescar es cuando aumenta. Una racha es un incremento momentáneo con bastante intensidad de la fuerza del viento. Esto lo conocéis todo, Un viento racheado, ha venido una racha. Y calmar es cuando disminuye la intensidad del viento y el estado del mar. Se dice que está calmando. ¿Ok? Esos 4 conceptos hay que saberlos. Esto no. Os lo pongo yo un poco porque sepáis un poquito los vientos. El norte se le llama tramontana, al noreste también se le llama gregal, aquí, levante. Al sureste, bueno, se le puede llamar, aquí le llamamos garbí, a vientos de sureste, sur, viento sur o de mediodía, de Migjorn. Aquí esto está mal, ¿no? Realmente garbí nosotros lo llamamos al sureste, esto se le llama leveche o lleveche, valenciano. Luego tenemos poniente, mistral, que es el noroeste y la tramontana, a efectos informativos, ¿Okay? Lo que hay que saber es esto, eso sí que lo preguntan. Y esto también a veces, qué es el terral y qué es el virazón. Esto se le llaman brisas costeras o vientos térmicos, ¿de acuerdo? El viento puede venir producido
se llaman vientos de gradiente, por diferencias de presión atmosférica, o cuando hay calmas, cuando tenemos un anticiclón, ¿de acuerdo? En zonas costeras y sobre todo en épocas cálidas, antes del verano y después del verano, se producen lo que llamamos vientos térmicos, que es un régimen de vientos que además aquí existe muy bien en Valencia, por eso se hizo aquí la Copa América, por el régimen de vientos térmicos que tenemos. Estos vientos, como su nombre indica, se producen por diferencia de temperaturas, por eso se le llaman vientos térmicos. ¿Qué sucede durante el día? Sobre todo a principio de verano, estos vientos, abril, mayo, junio, son más intensos. ¿Por qué? Se produce una diferencia de temperatura entre el mar y la tierra. Empieza a calentar, porque en abril, mayo el sol ya pica, ¿verdad? El mar aún está frío. De manera que el sol calienta mucho antes la tierra que el mar. La tierra se calienta y se enfría mucho antes que el agua, ¿de acuerdo? El agua le cuesta mucho más calentarse, pero luego aguanta más la temperatura. Igual que le cuesta más enfriarse, pero aguanta más esa temperatura. Pero la tierra no, la tierra se calienta mucho durante el día y luego por la noche se enfría muy rápidamente. Entonces, ¿qué sucede en verano? Que como el agua aún está fría, el aire que está en contacto con ese agua es más frío. Cuando el sol empieza a calentar la tierra, tener en cuenta que el aire es transparente a los rayos del sol. Los rayos del sol no calientan el aire. Lo que calienta el aire son los infrarrojos que salen de la tierra, las ondas de baja frecuencia. Entonces, como la tierra se calienta un montón, todo el aire que hay en contacto con la tierra se calienta. ¿Y qué hace el aire caliente? Sube. ¿De acuerdo? Entonces, este aire que se eleva deja un hueco que tiene que ser rellenado por otra masa de aire. Entonces, ¿qué sucede? Que empieza a entrar viento del mar durante el día, que es lo que se le llama el virazón. Este efecto es más acusado, empieza a partir de las 11, 12, empieza por la mañana, veis que está todo calmado, y a partir de las 11, 12 empieza a entrar esa brisita, que incluso hay días a mediodía que entra fuerte, ¿verdad? Y luego, a medida que va cayendo el sol, esta brisa va desapareciendo. Porque, ¿qué sucede? Igual que la Tierra se calienta muy rápido, también se enfría muy rápido. Por la noche se invierte el proceso. ¿Por qué? Porque la Tierra se enfría muy rápidamente, mientras que el mar ha retenido un poco de esa temperatura. Por lo tanto, el fenómeno es inverso. Este aire se eleva y este aire más frío entra. Pero es un fenómeno mucho menos acusado que este. Porque las diferencias de temperatura son menores, mucho menores. Durante el día, fijaros que esto se puede poner a 30, 40 grados, igual el agua no está a 20, es una diferencia enorme. Mientras que por la noche esto se queda a 20 grados y esto también igual está a 23, 24. Por lo tanto, los vientos terrales, que por la noche vienen de tierra al mar, son de menos intensidad. 6, 7 nuditos, a veces vas por la mañana, hace una ligera brisa de poniente por la mañana, que luego, en cuanto sube un poco el sol, se para esa brisa de poniente completamente y al cabo de un rato empieza a entrar otra vez el virazón, o brisa marina, ¿de acuerdo? No son vientos en sí peligrosos, porque aunque a veces el virazón puede entrar con fuerte, con 20, 20 y tantos nudos, pero bueno, no son vientos desmadrados y además sabes que van a calmar. Sabes que en cuanto baje el sol, esos vientos van a tender a calmar, ¿vale? Y son bastante regulares. Es cierto que lo que no se sabe muy bien es a qué hora va a entrar y con qué intensidad. Hay días que tienes un montón de calor y no sube el viento ni para Dios, se queda calma chicha, y hay otros días que, estando igual, te entra un ventarrón de narices, ¿de acuerdo? Y sobre todo a esto le fastidia mucho las nubes. Si hay nubes, se cargan estos vientos porque evita que calienten la tierra y, por lo tanto, el régimen de vientos se fastidia. Recordar, virazón de día, de mar a tierra, terral, es fácil de recordar, ¿verdad? Terral, el que viene de tierra, por la noche, ¿vale? Muy bien. La escala de Beaufort, no os la tenéis que aprender. Antes sí, Ahora ya no hay que aprendérsela, pero sí que tenéis que familiarizaros con ella y, sobre todo, saber para qué sirve, que es la que nos indica la velocidad del viento. Se suele usar la fuerza en Beaufort, eso es lo que sé, aquí falta el 1. No sé por qué. ¿Por qué falta? Sí, simplemente, ¿para qué sirve la escala de Beaufort? Para medir la intensidad del viento. Ya está. Fue creada por Sir Francis Beaufort porque antiguamente no había ningún sistema que fuera homogéneo para medir la intensidad del viento, alrededor de 1805.
Y entonces cada uno antes tenía su propia escala, haciendo mediciones muy subjetivas. Al final este almirante creó esta escala en función de eso, de la fuerza del viento, de su intensidad en nudos y sobre todo del aspecto del mar que genera ese viento. Como veréis ahí, 12 grados, desde calma hasta temporal huracanado y bueno, sí que tenéis que saber que poquito la escala de Beaufort, porque en los partes meteorológicos, sobre todo de AEMET, nos dan la intensidad del viento con su escala. Entonces yo tengo que saber que, bueno, hasta un fuerza 3, 4, pues la cosa está bien. A partir ya de un fuerza 5 hasta 17 a 21 nudos, la cosa ya se puede empezar a complicar, ¿vale? Y a partir de fuerza 5, ya todo lo que sea fuerza 6, 7, a partir de fuerza 7 ya dan avisos de temporal. Siempre que haya vientos de fuerza 7 o superiores, AEMET da un aviso de temporal. Eso ya es temporal, que es un viento frescachón, ¿ves? Mar gruesa, con espuma arrastrada en dirección del viento. Y bueno, y a partir de ahí ya se lía parda, ¿de acuerdo? Temporal, temporal fuerte, temporal duro, temporal muy duro y temporal huracanado, que son los huracanes, ¿de acuerdo? Bueno, por eso, porque sepáis que a partir de fuerza 5 ya la cosa se puede empezar a complicar, A partir de 20, 21 nudos, según de dónde sople y cómo, la cosa puede estar complicada. Bien, luego tenemos cómo medimos el viento, todos lo sabéis, con un anemómetro, es el instrumento que mide el viento. La veleta nos indica la dirección del viento. Podemos llevar un instrumento combinado a bordo que se llevan en los veleros, se suelen llevar estos equipos que nos indican tanto la dirección del viento con respecto a nuestra proa como la intensidad del viento reflejada en nudos, ¿de acuerdo? Sí, eso los veleros lo suelen llevar todos, un equipo de viento, porque es muy útil, para saber intensidades y saber direcciones. Pero bueno, ¿veis? Esto sería el equipo que se lleva en el tope del mástil. Entonces veis que los veleros lo llevan arriba y lleva la veleta y abajo el anemómetro de cazoletas. Normalmente se utiliza eso. Esto es solamente una veleta, se les llama Windex, pero es por la marca. La marca Windex es la mejor haciendo esto, como a la Zodiac se le llama Zodiac. Y no son Zodiac, son semirrígidas o embarcaciones neumáticas, pero todo el mundo le llama Zodiac por la marca. Pero bueno, esto es lo mismo, se le suele llamar Windex, no es más que una veleta. O podemos llevar también catavientos, que no son más que unas lanitas en los obenques que también nos indican la dirección del viento. Claro, en las velas para saber cómo va el viento por la vela y estos catavientos, pues en obenques, ¿verdad? Para saber un poco la dirección del viento. Eso no falla nunca, no necesita electricidad, ni electrónica, ni nada. Eso no falla nunca. La escala de Douglas es la que mide el estado del mar. Tampoco debéis de conocer todos los estos, pero sí que un poco hay que familiarizarse con ella y con la altura de la ola, Entonces, esta escala nos clasifica los diferentes estados del mar en 10 grados, tomando como referencia el tamaño de las olas, es decir, la altura de la ola. También fue creada por un vicealmirante inglés en la época, cuando dirigía el Servicio Meteorológico de la Armada Británica. Aquí, si bien no se utiliza tanto el grado, para no confundir con la escala de Beaufort, se utiliza más la descripción. Aunque veis que la escala de Beaufort también tiene una descripción asociada a cada fuerza, Calma, ventolina, flojito, flojo, monancible, fresquito, fresco, frescachón, aunque no se suele usar. En la escala de Douglas sí que se usa. Viento de fuerza 2-3, estado de la mar, marejadilla, marejada. Aquí veis la altura de la ola referenciada. Más de marejada ya es muy complicado, Una fuerte marejada ya puede poner en problemas a una embarcación pequeña. Y a una embarcación grande hace la navegación muy incómoda. Sobre todo en el Mediterráneo, Olas de 1,20 a 2,50, tened en cuenta que no es lo mismo una fuerte marejada en el Atlántico que en el Mediterráneo, porque una altura de ola de 2,5 metros cuando la longitud de la ola son 300 metros, pues la pendiente es muy suave, ¿verdad? Pero una altura de 2,5 metros cuando la longitud de la ola son 50 metros es una pared de agua. Por eso la altura de la ola depende mucho también de la longitud, ¿verdad? Cuanto menor es la longitud a una misma altura de la ola, mayor es la pendiente. Es lo que nos pasa en el Mediterráneo, que las olas son muy cortas. Entonces, claro, yo he navegado en el Atlántico con olas de 6 metros. Pero es una ola que viene una y ves a la otra ya a lo lejos venir. En el Mediterráneo viene una ola cada 6 segundos, 5 segundos. Es decir, tiene un periodo y una longitud cortísima. Por lo tanto, vamos, en el Mediterráneo una ola de 6 metros es un muro de agua que avanza. Incluso pueden poner en dificultades a barcos grandes. Es decir, una ola de 6 metros que en el Atlántico mercante tranquilamente, en el Mediterráneo van puteados. De hecho, uno de los mejores navegantes que ha existido, y seguramente que existirá,
que se llamaba Moitessier, François Moitessier, francés, que dio la vuelta al mundo varias veces y tal, navegó por todo el mundo con todos los barcos antiguos y tal, se construían los barcos. Cuando le preguntaron cuál era el océano en el que peor lo había pasado, cuál era el peor océano en el que había navegado, dijo el mar Mediterráneo. Porque pilló un temporal aquí y mira que este hombre había doblado hornos, había cogido temporales por ahí en el Pacífico Sur, en todos lados. Y cuando entró en el Mediterráneo y cogió un temporal, alucinó. ¿Por qué? Porque es la ola tan extremadamente corta que una ola de 3 metros ya es una pared de agua que se te viene encima, ¿vale? Entonces, por eso digo que con más de marejada ya no se sale. Aquí, con una fuerte marejada, mejor te quedas, ¿eh? ¿Por qué? Tener en cuenta que esto es también a ola media, una mar media. Hay picos de 3, 3,5, 4 metros. Es decir, porque siempre hay olas, igual que habrá zonas más calmas, habrá olas mucho más grandes. Por eso se llama la mar media, que luego hay que tener muy en cuenta que me puedo encontrar algún. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con más de marejada en un parte meteorológico ya no es conveniente salir, a no ser que navegues en un buen barco y con una tripulación entrenada y sepas lo que haces. Si no, ni salir, ¿vale? Por supuesto, a partir de ahí, ni de coña, y menos en el Mediterráneo, ¿vale? Bien, por último, esto es importante también, elementos que intervienen en el estado de la mar. En este caso, en el mal estado de la mar. Estos 3 elementos han de concurrir en cantidad suficiente y combinados entre ellos para que se forme mala mar. Si no, no se forma mala mar. Pero lo que pasa es que habitualmente concurre. El viento debe tener suficiente intensidad, porque si soplan vientos flojos, nunca va a haber mala mar, porque realmente el mar, las olas, se forman por rozamiento con el viento. De manera que el viento le transmite su energía al mar. Si el viento no es suficientemente fuerte, pues no se va a formar mala mar, ¿verdad? Una brisa, un fuerza 2, un fuerza 3, pues no te hace mala mar. Tiene que tener suficiente intensidad. Aunque tenga suficiente intensidad el viento, también ha de tener persistencia, que es número de horas que ha soplado el viento en la misma dirección y con la misma intensidad, o superior, ¿de acuerdo? Lo mismo, oye, viene un chubasco de estos, que mete un ventarrón, 30 nudos durante 1 hora y pasa el chubasco. ¿Eso forma mala mar? No, no le ha dado tiempo. Es decir, que tiene que estar cierto número de horas soplando en la misma dirección y con la misma intensidad para que el mar vaya absorbiendo esa energía y vaya generando ola. Y por último, ha de tener también fetch, que es espacio, longitud. Y esto lo vemos aquí muchas veces y en este gráfico se ve muy bien. El viento, una vez toca el mar, aunque sople fuerte y en la misma dirección, necesita un determinado espacio para ir formando la ola. Por eso es muy habitual en nuestras costas, cuando soplan vientos de poniente fuertes, que vienen de tierra, y están todo el día soplando y soplan fuerte, pero tú te vas a la orilla y el mar está plano. ¿Por qué? Porque estás aquí. Y entonces el viento acaba de tocar el mar, pero tú te alejas unas 5 o 6 millas de la costa y ya te empiezas a encontrar esto. Y cuanto más te alejes de la costa, peor se pone la cosa, ¿verdad? Claro, entonces, ¿qué pasa? Los días de poniente, aunque haga mucho viento y sople fuerte, pues hombre, cerquita de costa y costeando bien cerquita, no alejándose nunca más de 5 millas, se puede navegar, teniendo la precaución que si vas con una motora y te quedas tirado, te vas para allá, y puedes tener un problema gordo. Entonces, pues bueno, también hay que tener esa precaución, Al menos llevar 2 motores, o si no tengo claro, no salir. ¿Qué sucede cuando aquí nos soplan vientos del norte, noreste? Pues que estamos en este lado. Y como esos vientos nos vienen del interior del mar y han tenido muchas millas, pues lo que pasa es esto, ¿veis? Que se forma mucha ola y entonces esos días pasa la playa, como veréis, se anega de agua, ¿pero por qué? Porque es que realmente el viento lo que hace es empujar el agua. Y por eso sube el nivel del agua. ¿Veis aquí dónde está el nivel? Y veis aquí. Es realmente así, Se sube el nivel del agua aquí porque el viento arrastra, entonces por eso entra todo el agua en la playa y hay un montón de ola, y bueno, esos días evidentemente, cuando hay vientos del aquí el noreste es el que peor mar hace, cuando sopla noreste, con que soplen 20 nudos, ¿vale? Ya forma un mar muy feo. Mientras que un viento de poniente de 20 nudos, pues, incluso a 5 millas de la costa se podría navegar, ¿de acuerdo? Habría un poquito de ola, pero no te alejes más. Por lo tanto, recordar, intensidad, velocidad del viento, persistencia, número de horas y fetch, espacio en el que tiene que soplar. Si no concurren estos 3 elementos, como aquí veis, aquí no hay mala mar, porque no hay fetch.
aquí sí que hay mala mar, porque hay fecha. Molt bé. Y por último, la temperatura. Todos sabéis lo que es la temperatura, ¿no? Se define como temperatura el grado de calor del aire. Porque realmente la temperatura, cuando nos dicen la temperatura, es la temperatura del aire. Porque es la que nosotros notamos porque estamos en contacto con el aire. ¿Vale? Por lo tanto, la temperatura, lo que conocemos como temperatura, es la temperatura del aire. La podemos medir con los termómetros de mercurio o digitales o de alcohol, en este caso ese es de alcohol, y la medimos siempre en la escala centígrada o Celsius, grados centígrados. El 0 se congela el agua y a 100 grados ebulle, ¿eh? Pero sabéis que los americanos utilizan los Fahrenheit. Solo lo utilizan los americanos, ¿eh? Los ingleses utilizan los centígrados también, y creo que en Australia también. Los ingleses, los americanos que son así de chulos y utilizan los grados Fahrenheit, que, bueno, funcionan de otra manera la escala, pero bueno, ni vemos de pasar Celsius a Fahrenheit ni nada, ¿eh? Simplemente tenéis que saber que la temperatura nosotros la medimos en la escala centígrada y Santas Pascuas, ¿vale? Y yo creía que era lo último, esto. Por último, previsión meteorológica. Eso lo tenéis ahí. Bueno, es porque es simplemente un anexo que he puesto yo, ¿eh? No se entra en temario, pero es un anexo que he puesto yo. ¿Cómo obtener la previsión meteorológica? ¿Dónde obtener la previsión meteorológica? Pues bueno, hoy en día por internet tenemos 1000 páginas. La importante es la de AEMET, que aparte, veis, nos dan el boletín así. Siempre la hora a la que ha salido el boletín, hasta cuándo vale. Sí, porque los avisos son muy importantes, aunque hay sitios que te lo dan con más definición, más locales y tal, pero AEMET siempre hay que mirarlo. Luego, aplicaciones para el móvil, de meteo hay para aburrir. El Windy, el Winguru, el Meteoconsult, hay un montón, el tiempo.es, en fin, un montón de aplicaciones. Pero AEMET es la oficial. Entonces, pues bueno, siempre si hay aviso de temporal o si hay chubascos, o si hay, aunque lo puedes ver en otros lados, AEMET es la página oficial, ¿eh? Primero te dan un poco cómo está el estado de la atmósfera y luego la predicción. ¿Ves? Aguas costeras de Castellón. Norte, Castellón. Norte y noroeste, 4. Dirección del viento, viene del norte-noroeste. La fuerza del viento, 4. Amainando durante la mañana a componente oeste, 3. Marejadilla con áreas de marejada al principio, ¿ves? Porque sopla a noroeste, 4, pero ves un fuerza 4, marejadilla, marejada, porque viene del noreste. Y luego al rolar a oeste, ¿ves? Marejadilla con área de marejada al principio y con mar de fondo del este de 1 metro. El mar de fondo también lo hace el viento, ¿vale? Entonces veis que al rolar el viento pues ya deja de tener persistencia. Porque si bien no ha bajado mucho intensidad de 4 a 3, pero ha rolado. Entonces ya le transmite la energía casi en contrario a la ola. Entonces va a calmar el mar. ¿De acuerdo? Eso también es importante ver esos roles de viento. ¿Veis? Sur de Castellón, norte 3, rolando durante la mañana, suroeste 2-3, marejadilla con mar de fondo del este de 1 metro. El mar de fondo en teoría es molesto, pero no es peligroso. El mar de viento es más peligroso. ¿Veis? Esta es la página de AEMET en la que tú puedes seleccionar las zonas costeras. Valencia y Murcia, Baleares, tal, la zona costera que quieras, meteros en la página de AEMET. Tú pones AEMET y ahí pone, dentro de predicción hay un apartado de marítima y puedes consultar la predicción marítima tal cual. Y bueno, aquí hay algunas páginas que imagino, no sé si estarán colgadas en la aula virtual, pero está AEMET, Puerto del Estado, Meteo Valencia, el tiempo.es, el Winguru, el Spana, que también está muy bien, el Meteoconsult, quiero decir, hay un montón. Elegir, pero la básica es la de AEMET, ¿de acuerdo? Es la que es la oficial y es la que me dará los partes bien, ¿eh? Entonces, vamos a ver, vamos bien de tiempo, ¿no? Vamos a ver la página de AEMET, ¿vale? Simplemente poniendo, aunque yo lo tendré aquí ya grabado, ¿ves? AEMET. Muy bien, entonces fijaros, ¿ves? Te sale costas o alta mar, ¿de acuerdo? Si nos vamos a costas, pinchamos y nos lo da con mapas o también con predicción en texto. Esto, tal cual, es lo que radian las estaciones costeras cuando dan los partes meteorológicos. Que lo dan cada 2 horas, leen esto. En Castellón, noreste 3-4, arreciando a 4-5 de madrugada. Marejadilla aumentando a marejada, claro, el viento arrecia, es decir, sube de intensidad. Arreciar es que sube de intensidad. Regular a buena es la visibilidad.
que te la ponen al final. Si hubiera chubascos o tormentas, también te lo indicaría. Si hubiera previsión de nieblas, también te lo indicarían, ¿eh? En Valencia, componente norte 3-4, arreciando noreste 4-5 por la mañana, marejada y aumentando marejada, regular a buena, ¿vale? A ver, no es una mala previsión, sería incómodo según hacia dónde vayas, pero bueno, se podría navegar, ¿eh? Lo que os he dicho, mientras no pase de 5 y pase de marejada, la cosa se puede navegar, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí en Alicante ya está feo. No hay noreste 3-5, marejadilla, marejada, localmente fuerte marejada por la tarde. Ahí ya, hostia, me lo pienso un poco de salir, ¿de acuerdo? Y según dónde vaya también, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis un montón de cosas, ¿eh? Dentro de predicción, veis, por comunidades de playas, marítima, que es la que hemos visto, predicción general, hay un montón, mapas de análisis y previstos de superficie. ¿Veis? Aquí tenemos, ya he leído yo hoy que para el miércoles vienen lluvias. Aquí hay una borrasca que se ha desplazado muy al sur. ¿Veis dónde está el anticiclón? Qué lejos se ha ido, ¿vale? Se ha desplazado mucho para allí. Aquí hay un borrascón, ¿lo veis? ¿Veis las isobaras? Ahí hay un ventarrón ahora mismo ahí en la península esta de Labrador. ¿Esa es la península de Labrador? No, la de... ¡Ay, qué cabeza tengo ya! Lo tengo en la punta de la lengua. Sí, no me sale el nombre. ¿Cómo se llama esta península que está ahí el nombre? ¿Canadá? Donde van a pescar el bacalao. Iban nuestros pescadores ahí a pescar el bacalao. Ay, no me sale el nombre, cha. Es que la península de Labrador no está ahí. Está a la otra punta del mundo. Ay, no me sale el nombre. Bueno, ya me saldrá, da igual. ¿Veis una borrasca enorme con los frentes? Y aquí tenemos una borrasca que no es tan grande, pero bueno, si esa borrasca se nos cuela por aquí, ¿vale? Pues nos va a producir. ¿Veis que el anticiclón se ha quedado aquí muy abajo desplazado y aquí hay una borrasca enorme, ¿de acuerdo? Que veremos lo que hace. Las Azores están aquí. Ahí, y aquí tenemos las Canarias, ¿vale? Está ahí, encima de las Azores. El anticiclón se le llama el de las Azores porque su centro suele estar aquí. Entonces, cuando el centro del anticiclón se pone aquí, todo el anticiclón, ¿veis? Todas estas borrascas que se generan aquí, ¿de acuerdo? Se nos vienen para arriba y le van a la percida del viento. Cuando el anticiclón baja, como es este caso, y se retira, pues se nos generan borrascas que, ¿ves? Esta borrasca, si viene, se nos va a colar de lleno porque el anticiclón no la va a separar. Además, es una borrasca muy, muy profunda, ¿eh? Muy, muy profunda. ¿Y esa borrasca va hacia arriba o hacia...? No, esto habría que verlo. Esto habría que verlo. Va hacia la izquierda, pero bueno, esto, a ver. Mira. Uy. ¿Qué pasa? Pero es que va muy rápido. Yo creo que este es el inicio. 12 del 11, previsto para el 15 del 11. Sí. Pero no se mueve mucho. No sé. Vamos a ver esto. No sé. ¿Veis? Ahí se movería. Esa borrasca. Esto es una previsión, ¿eh? Luego pasa lo que pasa, ¿eh? Pero creo que viene así. Es que como no, tampoco aparece en la barra, pero aparece aquí. Previsión para el 15, válido para el 13, 14, para el día 14, para el día 15, ¿vale? ¿Ok? Entonces, pues bueno. Aunque estos mapas ya hay que saber un poco interpretarlos, pero luego cuando a nosotros nos lo dan ya todo desglosado, cuando vamos a la predicción marítima, si ponemos en costas y aquí en el mapa, en vez de mar, le damos viento y mar de viento, vamos a darle a buscar, ¿veis? Ya nos aparecen las flechas de viento, 10 nuditos, 15 nuditos, ¿veis? Cada rayita de esas son 10 nudos y cada media rayita 5 nudos. Y luego las áreas del mar, en azul de 0 a 0,5, que es marejadilla, ¿verdad? De 0,5 a 1,3 marejada, de 1,3 a 2,5 fuerte marejada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, veis que en esta zona, pues ahora está, aquí hay un poquito de marejada y siempre podemos ir pasando, ¿veis? ¿Veis esa zona en Alicante que indicaban áreas de fuerte marejada? Ahí la tenemos. Ahí ya están soplando 20 nudos y además fijaros qué es lo que pasa. Hay mucho fetch. Es decir, este viento está soplando desde aquí ya con mucha fuerza, por eso en este área se forma fuerte marejada, porque hay mucho fetch. Sí, porque va transmitiendo energía y va llevando a la ola y cada vez la ola se hace más alta, ¿de acuerdo? Entonces, por eso en esta zona aquí ya baja un poco porque ha bajado el viento, pero bueno, esto siempre hay que tomarlo como hay que tomarlo, es decir, no es que sea exactamente aquí y aquí no haya, igual aquí también tienen fuerte marejada, es decir, estas previsiones siempre hay que tomarlas un poco de manera genérica, ¿eh? Entonces, pues bueno,
vemos que no es bueno salir de Alicante para hacer una travesía o irte por ahí porque en esta zona va a haber mala mar. Mejor te quedas por aquí, pues bueno, estamos mejor, aunque hay un poquito de marejada, ¿verdad? Porque sopla un poquito de viento del norte, pero ¿veis lo que pasa? Hay fetch, hay persistencia, pero que no hay intensidad. Es decir, el viento no sopla fuerte, por lo tanto, no se llega a formar mala mar. Siempre se forma algo de mar, ¿verdad? Pero no se llega a formar mala mar, ¿vale? Muy bien, entrar y pegarle un vistazo, que esto es interesante y que os vayáis familiarizando con las previsiones, ¿vale? Pues sale, lo dejamos hoy aquí y finiquitado.